Hasta los animales han sufrido las consecuencias del mal tiempo en Cajamarca, en Perú. Gracias a la ayuda de la comunidad y a los bomberos, pudieron rescatar al animal que había sido arrastrado por los caudales. Varios bomberos colaboraron con el rescate de este toro, que fue arrastrado por el fuerte caudal debido a la intensa lluvia en la parte baja de la ciudad de Cajamarca. Amarraron una soga en sus cuernos para evitar que el animal caiga nuevamente a las profundas aguas. Sí, cosa que lo sacan por ahí mejor. Con una comba rompieron parte de un muro y con mucho esfuerzo construyeron el camino de piedra por donde finalmente lograron sacarlo. Vamos a regresar, compañeros, cuando rescaten al animal, están a punto de rescatarlo, cuando ya salió. Y esto por han tenido que levantar un muro. ¿Ha estado pasando en la orilla? Sí, acá en el río estaba comiendo. ¿Y usted se ha olvidado? Sí, me he olvidado, estaba haciendo un trabajo apurado y me he olvidado. Pero el ganado no solo fue el afectado. Muchos de los ciudadanos resultaron con sus viviendas bajo el agua tras el colapso del sistema de alcantarillado. ¿Qué obra es la que ha malogrado, que ha provocado esto? La carretera nueva, el proyecto de la carretera nueva del exalcalde que... ¿No se termina? No, lo han terminado, pero lo han terminado como les ha dado la gana. En total 50 habrían sido las casas dañadas. Serenos, que se encontraban ayudando a los dueños de uno de los predios afectados, terminaron heridos tras el derrumbe de una pared. El momento que estamos sacando las cosas y está un poco arrojando el agua, en un momento menos esperado se vino la pared encima. Y bueno, dentro de ellos estábamos dos mis compañeros que fueron más afectados, donde que material, lo que es adobe, cayó encima de ellos, ¿no? Algunos culparon a la anterior gestión municipal de realizar el asfaltado muy alto, hecho que terminó por inundar en cuestión de minutos sus inmuebles. Y han levantado la pista, ¿por qué? Porque ellos han debido sacar el asfalto que le llaman y sacar todo el material que no sirve y hacerlo en el mismo lugar. Se supone que eso era la idea de yo querer arreglar algo, ¿no? No se informaron sobre heridos o víctimas durante la tormenta. Se espera que las autoridades ayuden a los damnificados cuanto antes. Y de nuevo se registran incidentes en los que se ven involucrados los taxistas en la capital colombiana. Esta vez un conductor del sistema integrado de transporte fue atacado por un taxista que le rompió los vidrios del vehículo y lo amenazó con un arma blanca. En este video se observa cómo el taxi de placa TAY 480 está impidiendo el paso de un bus del SITP. A la escena llega otro conductor del sistema integrado, quien empieza a grabar con su celular. Este hecho enfurece al taxista, quien con fuertes palabras amenaza al conductor, que registra el acto de intolerancia. Un taxi se le atravesó a uno de nuestros buses, el conductor se bajó a pelearle al conductor, otro bus venía en ese momento y empezó a grabar la situación. Cuando el conductor del taxi ve esto, se baja con un cuchillo y viene a amenazar a la persona que está grabando. Minutos después, el taxista avanza unos metros y de nuevo se baja de su carro. Esta vez, con lo que al parecer es un cuchillo, rompe el vidrio del bus del SITP y arranca. Uldarico Peña, gerente de Taxis Libres, empresa a la que está afiliado el vehículo, aseguró que el taxista fue llamado de descargos y será sancionado. Llámese pasajero, llámese ciudadano, llámese chofer de otro vehículo, esa no es la manera. Sin embargo, el taxista entregó otra versión. A través de un documento aseguró que fue el conductor del bus azul quien inició la pelea al cerrarle el paso. Al taxista, el señor del bus lo cerró atrás anteriormente y lo hizo subir sobre un andén. Y un señor que tiene dizque una chaqueta donde dice supervisor en el para esos buses, cogieron a la mamá del taxista a lanzarle botellas y a hacer groseros con la mamá del taxista. El conductor del SITP no entregó declaraciones, según él, por temor. Sin embargo, a través de la empresa Consorcio Express, dijo que no descarta instaurar la denuncia penal contra el taxista. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Y a Cúcuta siguen llegando decenas de colombianos deportados de Venezuela. Muchos fueron detenidos cuando hacían filas en los supermercados, como lo habíamos anunciado anteriormente. A las oficinas de Migración Colombia en Cúcuta han llegado en los últimos días 109 colombianos deportados desde Venezuela.
Ledis Jiménez, quien vivía en Caracas desde hace 14 años, denuncia que fue devuelta a Colombia pese a tener todos sus documentos al día. Pero mira, me engañaron y me dejaron hasta botada. Estoy aquí en Cúcuta. Diógenes Gil dice que se encontraba haciendo una fila como esta en un supermercado de Caracas para comprar alimentos cuando fue detenido. De repente me llevaron para inmigración a todo el día ya, hasta noche a las 11:30 que salimos de Caracas. Los colombianos deportados cuentan que las autoridades venezolanas los discriminan. Con los colombianos, casi la mayoría de la policía no nos trata muy bien, pues. Como dice que hacemos en su país, que hacemos acá. Los ciudadanos viven una difícil situación en Cúcuta porque no hay recursos para atenderlos ni para enviarlos a sus ciudades de origen, dice el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Nosotros se ha mantenido durante varios años el convenio con la Cancillería, se nos venció y estamos solicitando que se pueda reactivar para aunar esfuerzos y poder entre la Cancillería y el gobierno departamental y los que quieran colaborar para también tratar de atender a estas personas que de una u otra manera son víctimas de este desplazamiento por parte de las autoridades venezolanas. En Cúcuta se espera la llegada de más colombianos, pues según cifras del organismo de extranjería venezolano, los deportados son 170. Colombia celebra por el espectacular momento que viven varias de sus estrellas del fútbol internacional. En esta oportunidad, Teófilo Gutiérrez, el flamante goleador del River Plate, fue coronado como el Rey de América, premio que le fue entregado por el diario El País de Montevideo, en Uruguay. Teo llegó tranquilo a recibir el premio que lo acreditaría como mejor jugador de América. Empezó la ceremonia y poco a poco sus compañeros de River recibían distinciones hasta que llegó el turno del barranquillero. Consagrar al mejor, premiar al mejor, que como todos ustedes saben es Teófilo Gutiérrez, a quien llamamos a recibir su premio. Un hombre de la tierra caliente de Barranquilla. Para empezar, fue sobrio con sus declaraciones. La verdad que es un placer para mí estar aquí recibiendo este premio tan especial y la verdad que estoy muy contento. Luego recordó a la selección Colombia, tercera mejor del planeta. Agradecerle a todos los que votaron y creo que este premio es para Colombia también por todo lo que me ha enseñado. Colombia me ha enseñado a ganar mucho y creo que estoy muy feliz. Y dejó sus mejores palabras para el final. Quiero agradecerle y dedicarle este premio a mi madre, que me ha enseñado a ser muy valiente y la amo mucho. Gracias. Lo votaron 102 periodistas de todo el mundo. Lo levanta Teófilo y lo goza toda Colombia. Y cambiando de tema, ¿ustedes se imaginan poder bucear junto a un tiburón ballena? Quizás una experiencia aterradora, pero no fue así para un grupo de bañistas en la Baja California, quienes vieron a este ejemplar en todo su esplendor. El mar está calmo. No hay señal de ningún tiburón. Buscamos las señales. Un remolino en el agua, burbujas o una gigantesca sombra que se dibuje sobre el mar. La velocidad de la lancha ha bajado. Estamos en espera de una señal para que nos digan dónde se encuentra el tiburón ballena. Las miradas se dirigen hacia el mar, donde aparece un hermoso ejemplar de tiburón ballena. Sus manchas blancas deslumbran entre el azul de las aguas. El gigantesco animal nada tranquilamente en la inmensidad del mar, pero la experiencia no se vive completamente desde afuera del agua. Las imágenes hablan por sí solas. Verlo es una experiencia inolvidable. Es hora de emprender el camino de vuelta. Los delfines nos acompañan para cerrar con broche de oro este viaje. Un recurso natural indispensable que le da vida al turismo en Baja California Sur. El tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Jesús Aguiar, Azteca Noticias.
Y Aruba tiene representación en el Miss Universo que se está llevando a cabo en Miami en este momento. Nuestra Miss Aruba, junto a 87 candidatas, están disputando la corona del reinado Miss Universo 2015. Diane Zimmerman está haciendo una gran representación de Aruba en este certamen. Aruba cuenta con una excelente representación en el Miss Universo 2015 que se está llevando a cabo en Miami. Diane Zimmerman es una joven de 20 años quien, a pesar de nacer en Holanda y de tener padre curazaleño y madre arubana, se siente una digna representante de nuestra isla. En su paso por este importante certamen, Diane está dando todo de sí para poder ser una de las favoritas y, por qué no, traer la corona por primera vez en la historia de nuestra isla. Durante este proceso, nuestra Miss Universo ha compartido con otras candidatas, ha disfrutado su estadía en Miami como reina de Aruba y por sobre todo ha generado una experiencia muy positiva en su carrera profesional. Diane no solo aspira a convertirse en reina de Miss Universo 2015, sino continuar con su profesión de modelo y seguir con una de sus pasiones, el canto. ¿Y saben quién es uno de los fans del astro Lionel Messi? Pues nada más y nada menos que el hijo de Cristiano Ronaldo. En el marco de la ceremonia del Balón de Oro, el delantero argentino pasó por una zona en la que se encontraban Cristiano Ronaldo acompañado de su madre y su hijo. El pequeño no dudó en ir tras el 10 del Barcelona y saludarlo. Cruzaron un par de palabras y Cristiano solo le dijo: "Ha visto en internet un video en nosotros y habla de ti". Ela está sempre vendo vídeo na internet de todos e habla de ti. Com vergonha agora. Buena vergüenza. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.